¿Te digo Silvia o te digo Silvita? ¿Cómo te dicen comúnmente? Según quien sea. Me dicen mucho en diminutivo, es ¿El verdad. diminutivo? Acabo de darme cuenta. Ah, mira vos. Sí, sí, ¿Y en sí. la familia? ¿Fuera de mamá o abuela? Mamá y No. abu. Sí. No. ¿Nunca tuviste apodo? Silvita. Sí, Sí. turca. Turca, y claro. Bueno, ¿por qué será, no? ¿Por qué será? Sí, sí. No es la gallega Silvia. A pesar de que yo no, o sea, mi No, familia sí. no viene de No, Turquía, claro, sino claro. del Líbano, y escapando de la invasión turca. Claro. Lo que pasa es que tenían pasaporte justamente de quien los había dominado, que eran los turcos. Entonces cuando llegaban a Argentina con pasaporte turco, pero huyendo de los turcos, Claro. a pesar de ser árabes, bueno, nos quedó que somos turcos. Claro, y así Sí. se sigue diciendo, y Sí. así se lo sigue nombrando, porque hay un gran desconocimiento con respecto al origen y sobre todo con respecto a la cuestión política y demás. Es como que cuesta mucho ubicar cada cosa en su lugar, ¿no? Sí, Porque la lo información otro por ahí... que sos sirio-libanesa. No, desciendo de libaneses, pero no de sirios libaneses. Lo que Claro. pasa es que acá los sirios y los libaneses, como son dos países que limitan entre ellos, cuando estando acá, conformaron los centros culturales Claro, sí. sirios libaneses. Sí. Entonces parecía como que era un solo país y Sí, no. sí. Bueno, vos sabés que hay un antecedente, bueno, se puede tomar como tal. Yo viví en Salta mucho tiempo y en Salta había varios centros de culturales, creados precisamente por ellos. Y era una cosa realmente llamativa en Salta. En Me acuerdo, Salta. en Salta, sí, me acuerdo. Acá no. Y bueno, yo pude averiguar que, bueno, la inmigración árabe fue una inmigración no querida Claro. por el gobierno argentino. Solo se quería la europea, bueno, se les pagaba los pasajes, se los recibía en el hotel de inmigrantes, allí se le hacía la documentación y se les daba destino, Claro. ¿no? En cambio los árabes no eran queridos, entonces no se les pagaba el pasaje, no se les permitía entrar al hotel de inmigrantes y había bastante dificultad para conseguir la documentación. Y aparte, al ser la grafía diferente, se les cambió el nombre Claro. a las personas, porque cómo se llama usted y solamente le hablado el nombre y con un sonido diferente, porque Claro, los claro. árabes tienen un sonido, cada idioma tiene su sonido. Lógico. Bueno, ponían lo que querían o lo que les parecía y a veces lo que querían. Por eso hay muchos árabes que tienen de apellido nombres, Claro. no apellidos, Exacto. nombres. Claro, claro. Bueno. Bueno. Y fueron destinados al desierto, entonces en Santiago del Estero, la Patagonia, La Rioja. Por eso el nombre, o mejor dicho, el apellido, Zapac, en la Patagonia es muy fuerte y en el país es muy fuerte. Sí, claro, sí. Pero hay otra gente, Zabag, Zafac, que sospechamos que pueden llegar a ser... bueno, el apellido Zapac en el Líbano es común. Ajá. Como un López. Ajá. Claro, claro. En España. Claro. Entonces, no quiere decir que seamos familiares, pero sí. Es posible que sea el mismo apellido, vinculante, escrito, ¿no? Sí, claro. Escrito de diferente. De alguna rama, ¿no? De alguna rama. Sí. ¿Y a vos cómo llevas tu apellido, Silvia? ¿Cómo has llevado y cómo llevas este apellido tan fundamental para la Patagonia, para la provincia, y sobre todo para la provincia? Sí. Y en realidad yo nunca lo tengo como muy presente, sinceramente. Pero cuando, por ejemplo, me presentan a alguien, me dicen Zapac, y yo digo, claro, y ese qué querrá decir, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo? Claro.
o sea, todo un prejuicio que puede ser bueno o malo, pero que yo no sé qué es lo que está pensando la otra persona. Por eso yo digo, a mí me gusta mucho vivir acá en Neuquén. Yo vivo en el centro y hago todo caminando, vine acá caminando. Y me gusta encontrarme con la gente, que la gente me conozca y pararme a conversar, ¿no? Y también me gusta vivir en Buenos Aires, porque allá nadie me conoce. Exacto. Sí, o sea, me gustan las dos cosas. Te tomás un recreo. Sí, pero bueno, tiene una connotación política muy grande, social también. Y sí, sí, hay que llevarlo. Claro. Hay que llevarlo. Debe ser muy fuerte llevar un apellido de tanto peso, con tanta historia, y es inevitable, te fue inevitable meterte en la política. ¿Tenías que meterte en la política? Bueno, sí, yo siempre ¿O vos elegiste hacerlo? Yo siempre lo pensé eso, o sea, yo creo que empecé a militar en el 55, no estoy segura de lo que digo, pero yo sé que era muy chiquita y lo acompañaba a mi papá en las noches a pintar paredones, PB, sí, Perón vuelve, ¿no? Y yo le iba alcanzando la lata mientras él se iba corriendo en el paredón. Y bueno, y ahora miraba unas fotos con un primo que vive en Cutralcó, porque yo nací en Cutralcó. Nos mandamos fotos de las personas, de eventos, de cómo era Cutralcó en aquella época. Y con esto de que Patricia Bullrich dice, ¿cómo van a llevar a un chico a un acto? A un acto. ¿No? El día que gasearon a una nena. Y yo digo, pero ¿cómo no? ¿Cómo? Si nosotros vivíamos en los actos, o sea, la casa del MPN era el comedor de nuestra vivienda familiar. Claro. Y veía las fotos que me mandó mi primo, y bueno, ahí la gente sobre el escenario, que uno que decía un discurso, otro, y todos chicos alrededor. Claro. Sí, vivíamos... Porque la familia estaba involucrada en la vida política. Bueno, la cuestión es que todos acompañamos a papá, y yo siempre me pregunté si era que me gustaba o si era lo que sabía hacer. Digo, hacía la analogía con un zapatero, que digo, porque un zapatero siempre está al frente de la casa y bueno, y los chicos andan entre las suelas, las tintas. Exacto. Y uno conoce, o sea, si ayuda al papá, bueno, sabe del tema, pero una cosa es saber del tema y otra cosa es que te guste. Bueno, yo dejé la política en el 2000, 2001, dije que basta, y puse 2 empresas constructoras, primero una y después otra. Y para ver qué pasaba. ¿Qué pasaba? Bueno, y ahí decidí que lo que me gustaba era la política. La política. Porque además, ¿cómo te involucras o cómo llevas adelante una empresa si no tenés una comprensión también de lo político? Porque cualquier quehacer del ser humano, está ligado de alguna manera, tiene otros bemoles. Sí. Yo me relaciono con la gente de otra manera. Seguro. Siempre tengo metido en la cabeza lo comunitario, lo social, y eso de ganar más y qué sé yo, que está bueno también. Sí, claro. Pero no, ahí dije, no, si yo tengo que elegir entre una vida y otra, la política es lo que... Y la política, porque vos viviste... yo dejé como 15 años de militar. Pero vos viviste, por eso, de distintas etapas de la política. Adentro de la política, como familia,
después adentro de la política, después afuera de la política, cuando te pusiste como empresaria, y estás adentro de la política. Es decir, en realidad nunca te desvinculaste del todo, te desvinculaste de la actividad. No, y tampoco la familia. Claro, bueno, claro, sí. claro. ¿Y qué recuerdo tenés desde el punto de vista de la relación política con tus hermanos? ¿Qué recuerdo tenés? Oh. Y bueno, ellos marcaron mi vida, porque yo digo, bueno, tengo toda la familia muerta, ¿no? Papá, mamá y mis 3 hermanos. Y ellos, papá, mamá y Luis, que es el mayor, que murió grande, bueno, se murieron y yo digo, no me dejaron pena. Porque cada uno vivió su vida, hizo lo que quería o lo que le salió. Pero bueno, colmaron sus expectativas, cada uno en lo suyo, ¿no? Y de lo que no me puedo reponer es de las muertes de tus hermanos, de mis otros hermanos en la dictadura, de Ike y Caíto. Porque bueno, eran muy jóvenes, 19 y 23 años, y súper inteligentes, súper solidarios, súper amorosos, entregados, desprendidos. ¿Qué diferencia de edad había amigos entre de los ustedes? pobres. ¿Qué diferencia de edad tenían entre ustedes? Con Caíto 4 años y con Ike 6 años, 7 años, 7 años. ¿Cómo los veías vos? Y ellos eran como mis hijos, porque mi mamá era enferma, siempre estaba enferma. Yo cuando nació Caíto tenía 4 o 5 años, imagínate, a los 6 estaba acompañando a mi papá pintando paredones, a los 5, bueno, aparte era la nena en aquella época, ¿quién tenía que cuidar? Justo estábamos hablando antes de esto, de las tareas de cuidado destinadas a las mujeres, especialmente en una familia árabe y victoriana, como era mi mamá. Así que bueno, yo cuidaba a mis hermanitos chicos, porque es Luis mayor que yo, después Caíto, y que ellos dos eran mis hermanos chiquitos. ¿Y qué recuerdo tenés, para no entrar demasiado en detalles, ¿no? Pero, ¿qué recuerdos tenés concretamente de la actividad política de ellos? ¿Qué viste vos? ¿Qué escuchaste? ¿Qué aprendiste de ellos? ¿Qué te quedó de todo eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Lo que pasa es que ellos desarrollaron su actividad política especialmente en Buenos Aires. En Buenos Aires, claro. Claro, ellos se habían ido de casa a estudiar. Claro. Y estaban allá. Y yo estaba en otra, yo estaba me estaba por casar, tuve mi primer hijo, hija, pero me gustaba tenerlos porque, bueno, Caíto, el mayor, era un ser político. Era un tipo arrollador, simpático, te convencía, muy lector, siempre le traía libros a papá para discutir, y él se asombraba de que papá los leyera tan rápido y los entendiera tan rápido, porque parecía que a él le hubieran costado un poco más, pero yo creo que papá se quedaba toda la noche leyendo para poder discutir después con Caíto. Era un jueguito que tenían, ¿no? Bueno, y las historias que tengo es gente de que lo conoció en su actividad política en La Plata o en Buenos Aires, ¿no? Claro. Como una persona muy cautivante que te convencía con su argumentación, arrollador. Decía que se agarraba una silla, se subía a una mesa y ahí empezaba a arengar, que un poco es lo que hizo papá. Claro. Otros tiempos, pero no tan y de lejanos otra tampoco, forma, ¿no? Otra pero forma, bueno, claro. sí, claro. Pero él siempre, papá tenía siempre su escenario. Claro.
en las fotos aparece, Sí, sí. en cada acto había Sí, un escenario. sí. Había que subirse un poco más Sí, arriba claro, para que lo claro, vieran claro. y bueno, entonces él se subía Claro. a la mesa. Y que era el artista de la casa, él siempre hacía figuritas, esculturas con Ajá. papel maché. Ajá. Quería ser director de cine y en esa época no estaba la carrera. Ujú. Entonces estaba buscando cómo trabajar en alguna productora y bueno, y siempre era el que con mis nenes, que él conoció a los dos mayores míos, les hacía los dibujos, pintaban, armaban cosas. Uh-huh. Uh-huh. Era chiquito, tenía 19 años. Han dejado un buen recuerdo. ¿A mí? Claro. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Han dejado un buen recuerdo. Se los Aparte recuerda, de ¿no? su convicción, ¿no? Claro. Porque cuando ya habían matado a Caíto, que los mataron a la compañera de Caíto, la mataron en febrero. A Caíto en junio, 30 de junio, y que el 17 de octubre. Uh-huh. Ya habían matado a Norma Cerrota, Uh-huh. se llamaba la compañera de Caíto, mi cuñada. Ya lo habían matado a Caíto y nosotros queríamos que él se fuera del país y tratábamos de convencerlo en eso y él no quería. Uh-huh. No quería, que su lugar era ese y él no lo podía abandonar. Uh-huh. Bueno, entonces papá decidió viajar a España y hablar con la cúpula de Montoneros para que le dieran, a ver si lograba que le dieran el permiso o la orden uh-huh. de poder irse. Y lo logró. Bueno, y en uno de esos encuentros que teníamos con ellos, no me quiero apartar de lo que me preguntaste, sí. En uno de esos encuentros que teníamos, que bueno, cuando íbamos al encuentro era él el que programaba, pues, cuando vivía Caíto también, y nosotros íbamos y dábamos vueltas por el país. Papá había estado en la resistencia del peronismo y sabía que siempre había alguien que te escuchaba, alguien uh-huh. que te miraba y alguien que te seguía, uh-huh. ¿no? Entonces siempre daba vueltas, íbamos a Mar del Plata como si estuviéramos de vacaciones, fuimos a Santiago del Estero a las termas, fuimos uh-huh. a Misiones a visitar a la familia de mi mamá y después recién eran las vueltas claro. antes del encuentro, no ir derecho. Claro. Y era en la iglesia de Santa Lucía en Constitución, uh-huh. en Buenos Aires. Bueno, y yo llevé a los dos nenes. Flor tenía 2 años y Carly 1. Uh-huh. No, 3 años y 1. Uh-huh. O sea que eran chiquitos. Muy bueno, pequeño. Estábamos adentro y se alargaba y se empezaron a molestar, entonces salí afuera a la entrada con ellos dos y veo así en la esquina que Ike viene. Uh-huh. Y era la imagen del miedo, porque agachado, como escondiendo la cara, uh-huh. mirando sobre sus hombros, y cuando llega a donde estaba yo, que era una escalinata y yo estaba arriba con los nenes, pasa al lado mío y me dice no me saludes. Ajá. Y entra él y al ratito entro yo con los chicos, bueno, y ahí intentar convencerlo otra vez antes del viaje sí, de sí. papá a España. Y yo digo, a pesar de que tenía miedo, la firmeza de él en decirnos que él no se iba, ¿no? Eso era increíble,
pero pasó. Ujú. Y la verdad es que es una enseñanza tremenda, Ujú. Claro. porque la vida siempre está llena de lecciones. O sea, hago esto, no lo hago, hago aquello, no lo hago, elijo esto, bueno. Y en esas elecciones, bueno, algunas son intrascendentes, pero otras son vitales. Efectivamente. En todo sentido, ¿no? Y bueno, cómo seguir con las convicciones, cómo no ser calculador en ese sentido, cómo en la situación límite, porque no es me conviene o no me conviene, si voy a ganar más plata o menos plata, o voy a vivir en un lugar más lindo o no. No, es el riesgo de la vida. El riesgo de la vida, Nada o sea, más y nada eso menos. estaba en Claro. juego, ¿no? Es vida o muerte. Y sin Sí. embargo, no, un chico de 19 años claro. no aflojó. Y bueno, eso. Bueno, y esta es una historia que duele mucho cuando la recordás o te... A veces. A veces. Sí, ahora puedo hablar, Claro, pero otras veces claro, no puedo, claro, no puedo. Claro. No, Pero porque- bueno, por eso te decía que papá, mamá y Luis no me dejaron pena, porque de ellos puedo hablar siempre bien. Claro. Pero con los chicos no, a veces me agarran. Y sobre el particular, con tu papá tenías vos una relación más personal con él y desde el punto de vista político, ¿cuáles eran los temas así que eran como centrales cuando hablaban de política? ¿Había consejos por parte de él? ¿Había advertencias por parte de él? ¿Había enseñanza en definitiva? Y no me acuerdo que... ¿Tenía me diera algún gesto o alguna Nos palabra? peleábamos ¿Se bastante. peleaban? ¿Y Sí. por qué? ¿Y por qué? ¿Recordás por qué? Y sí, no me acuerdo, pero teníamos por ahí agarradas grandes, Ujú. grandes. Él me respetaba mucho mi pensamiento y a veces me chuseaba ¿Y para... cuál era la diferencia para poder discutir, tener esas agarradas? ¿Cuál era la diferencia que había entre ustedes? ¿De alguna mirada o alguna acción? Sí, claro, Ajá. claro. ¿Qué hacer, qué no hacer? Ahora me acuerdo de una, no me acuerdo qué circunstancia era, estábamos en la gobernación y no me acuerdo el hecho. Sí. Bueno, estaba rodeada la gobernación, era la hora en que él salía, que terminaba la mañana de trabajo, iba hasta su casa caminando, porque Claro. 2 cuadras nomás, y había una huelga muy grande, que creo que era de la UOCRA, bueno, y habían hecho una olla popular justo a la entrada de la entrada del despacho que él usaba, que era sobre la calle Rioja. Y entonces todos le aconsejaban, no, don Felipe, salga por la casa, Sí. por Santiago, por Roca. Por Por claro. Roca. Entonces íbamos hasta Roca y ahí también, porque parecía que Claro. había alguien que le Que soplaba. avisaba. Sí. O realmente estaba Claro. toda la manzana rodeada. No, vayamos por Belgrano. Claro. Y Belgrano. Entonces yo por ahí digo, pero si usted sale siempre por Rioja, hay que salir por Rioja. Bueno, El desafío. Claro, me hizo caso. Claro. Bueno, ese tipo de cosas. Ujú. Sí, sí. Y después, Sí. no sé, una vez estuvimos peleados como un mes. Mira. Sí, pero no me acuerdo bien por qué era ya. ¿Cuáles eran los momentos que recordás así de enorme ternura entre vos y tu papá, en relación sobre todo al vínculo familiar, ¿no? En la mesa familiar, en alguna... Y papá sí. tenía esa cosa amorosa, ¿no? Que creo que lo trasuntaba su figura política. Los chicos míos medio sonreían cuando la gente se acercaba a él y papá los abrazaba o les palmeaba la espalda o los escuchaba y se largaban a llorar, ¿no? Y decía,
Y porque les daba risa, que por qué la gente lloraba, ¿no? No sé, esa cosa que él tenía, que yo digo es como cuando uno está mal por algo, por alguna necesidad, por alguna preocupación, por algún faltante en la vida de uno y llega una persona que sabe que le va a escuchar o que le va a responder o que se va a ocupar o que va a entender, es como que uno llega ahí a la columna, sí, a la seguridad. Exacto. En el momento justo. Claro. Bueno, papá tenía eso, claro. Y sí, o sea, al lado de él la seguridad. Claro. Yo digo, es toda una definición lo que estás diciendo. Sí. Al lado, y claro, para un político, y sobre todo en estos tiempos en que la política, o los políticos mejor dicho, están tan desprestigiados en general, ¿no? Hablar de que un político inspira seguridad es toda una definición así, te diría hasta profunda, ¿no? Sí, yo siempre digo ahora, ¿no? Cómo se discute a un líder. Claro. Cuando el líder para mí es bueno, palabra santa, me dice esto y yo confío. Claro. Aparte en la seguridad, porque uno confía. ¿Te molestaría pensar que alguien te vincula a tu parecido a tu papá o te resulta grato? Que te digan, tenés una personalidad como la de tu papá, tenés una forma así como cadenciosa de hablar, ¿no? Que llega mucho más, porque te das tus tiempos y sos muy suave. Sí, por ahí me lo han dicho. ¿Sí, te lo han dicho? Sí, pero no, no me parece que yo... ¿No te parece? No me parece, ¿no? Pero tampoco me cae mal que me digan. Claro. No, me parece que él era súper. Sí. ¿Esa es la idea que tenés de tu papá, que era súper? Sí, papá. Sí. ¿Y quién es? Fuera de serie, siempre me llama poderosamente la atención, porque bueno, vos estás acá rodeada de libros, de música, de información, de tecnología. Nosotros, después te voy a buscar en el teléfono la foto de lo que era Cutralcó, que ahora encontré una postal de cuando Cutralcó se llamaba Evita, que mi papá le cambió el nombre y se llamó Evita. Y vos ves eso y decís, uy, cuánta necesidad hay en este pueblo. ¿Le cambió el nombre? ¿Se llamaba Cutralcó y le puso Evita o se llamaba Evita y le puso Cutralcó? No, Cutralcó se llamó primero Barrio Peligroso, porque creció gente que buscaba trabajo en YPF, venía y hasta el límite que YPF no les dejaba pasar. Ahí se empezaron a quedar Barrio Peligroso. Después se llamó Pueblo Nuevo, después se llamó Cutralcó. Y mi papá fue intendente de Cutralcó, que fue justo cuando vino el 55, pero tuvo un evento. Cutralcó era todo de adobe, o sea, ladrillo sin cocinar, hecho de barro. Mi casa donde yo nací, que todavía está parada, es de adobe. Y hubo una tormenta, de esas tormentas que tenemos acá en el desierto, que no llueve nunca, pero un día llueve tremendamente, y el pueblo se derritió. Eso. Se derritió Cutralcó. El día que se derritió Cutralcó. Y papá estaba desesperado, no encontraba ayuda. Esto no era provincia, todavía era territorio nacional. Recurrió a las empresas, no le dieron ayuda, a la provincia tampoco. Entonces yo digo, como tirar un náufrago en una isla, tira una botella con un mensaje al mar. Él mandó una carta pidiendo ayuda a la Fundación Evita. Y bueno, le llegaron 2 trenes, digo yo, que fueron, mi primo me dice que fue uno solo, pero bueno.
llenos de materiales de Mirá. construcción, Claro. chapas, ladrillos, Ujú. ventanas, puertas, pisos, Ujú. cocinas, máquinas de coser, estufas, colchones, camas, sábanas, comida, juguetes para los chicos, remedios, bueno, todo, todo. Y gente para reconstruir el pueblo. Entonces el pueblo estaba tan agradecido, y mi papá también, que bueno, juntaron sus pesitos y hicieron un busto de bronce muy Ujú. hermoso de Evita, que lo pusieron en el bulevar principal de Cutralcó. Ujú. Ahí levantaron el monumento, le cambiaron el nombre que llegaba al monumento y le pusieron Evita. Y al pueblo también le cambiaron el nombre. Ahí Yo está. hubo un momento Sí. de mi vida que vivía Claro. en la calle Evita, Claro, en el pueblo, en el pueblo Evita, Evita. y en la Sí. esquina de mi casa tenía el Sí. busto Sí. de Evita. Bueno, quedaría fuera de foco preguntar, por ejemplo, ¿qué recuerdo tenés de todo esto con la personalidad de Evita, ¿no? Y con un nombre también tan significativo No, sí, en tu vida, ¿no? evidentemente marcó mi vida. Marcó mi vida porque, bueno, casi expulsada del movimiento popular neuquino, con mi papá muerto, yo podría haber agarrado para otro lado. Sin embargo, me refugié en el Partido Justicialista, Claro. en el Partido Peronista. Claro. ¿eh? Ujú. Pero yo te iba a contar otra cosa de por qué me llamaba tanto la atención, siempre Bueno. me llama tanto la Bueno. atención mi viejo, A porque ver. él no tuvo instrucción. Ujú. Él hizo el primario y lo mandaron a un colegio, el Don Bosco en Bahía Blanca, Ujú. que alcanzó a hacer 2 años de secundario, pero ya los padres, mis abuelos, no pudieron pagarle los estudios, entonces se vino, ellos vivían en Zapala, y se vino a Cutralcó porque mi tío Elías quería establecer ahí para ver si conseguían algún mango más, como estaba YPF, así como la gente se asentaba en el barrio peligroso, ellos también vinieron Claro. a ver si del lado del petróleo podían conseguir algo para sobrevivir. Y la vida era muy difícil, o sea, no tenían nada, no tenían ni agua. No tenían trabajo, bueno, ellos enseguida pusieron la carnicería, se dedicaron a eso, pero la vida era dura y sin expectativas, porque ahora uno quiere leer un libro y si no tenés plata te podés ir Claro. a una biblioteca. Exacto. O pedirle prestado Sí, a sí, alguien, de alguna Sí, forma sí, lo de vas alguna a forma, conseguir claro. en un medio Sí. donde, o escuchar música, no Claro. había radio, Mm. no había diarios, no había teléfono, Claro. bueno, era una vida que era solamente para sobrevivir, o sea que tenía poco del lado humano Claro. de la vida, y que todo eso lo creó mi papá en Claro, Cutralcó, todo. el Centro Cultural Mm. y Deportivo Cutralcó. Él, cuando mi mamá lo conoce, que mi mamá era maestra y le dieron una suplencia, mi papá soltero era miembro de la cooperadora de la escuela, sin tener hijos. Mira. Estaba, Claro. o sea, porque se sentía parte de la claro, comunidad. el otro día una historiadora de Cutralcó me contó que la cooperativa de energía eléctrica le había pedido armar la historia, hacerla recopilar, y que bueno, y que la apasionaba, la pasión que mi papá Le puso a la cooperativa esa. Pero él tenía una visión de la provincia increíble, que está plasmada en el primer mensaje que él da cuando asume por primera vez
en su primer gobierno, ¿no? Como viniendo de un pueblo y sin tener instrucción sistematizada, porque él era gran lector y, por ejemplo, yo guardo, por ejemplo, los libros de filosofía de él, que leía mucho filosofía. ¿Cómo pudo tener esa visión tan clara? ¿Cómo pudo tener esa amplitud? O sea, donde el medio no lo encerró, sino que él con su cabeza saltaba y pudo hacer lo que hizo, gracias a esa cabeza que estaba limitada por el medio en el que vivía, que no tenía nada para ofrecerle culturalmente, pero que él sí lo tenía, porque yo digo, él asumió en el 63, y a fines del en el 64 ya estaba creando la Universidad de Neuquén. Exactamente. La universidad que era en una provincia que tenía 60.000 habitantes. Exactamente. Que era paupérrima, mal. 20.000 habitantes tenía, 20 y pico de mil habitantes tenía la ciudad de Neuquén. Claro, ¿cómo nada lo detenía? Claro. ¿No? Esa visión de comunicar a la provincia, hacer caminos, hacer aeropuertos. 9 aeropuertos hizo. La línea aérea la transformó en transportes aéreos Neuquén, para que la gente estuviera comunicada, y para esa visión. Cabiahue hizo el hotel y el centro de convenciones, porque él leyó que la gente viajaba, los profesionales, por el mundo para hacer congresos. Entonces, bueno, le puso las 3 cosas, el hotel, el centro de convenciones y la pista de aterrizaje. Claro. Entonces había conexión con los vuelos que llegaban acá a Neuquén, para llegar allá sin dificultades, si es que había algún congreso de algo, ¿no? Siempre, toda esa visión. Por eso, fue un visionario. Fue un visionario, pero además y fundamentalmente convencido. Es un hombre que apostó a sus sueños y puso la inteligencia a favor de sus sueños. Porque ¿cómo vos podés pensar en un desierto sin plata? Por eso. Porque ahora hay regalías, hay participación, hay impuestos a los sellos, o sea, hay muchos recursos. Es la confianza en su pensar, la confianza en su sentir, y aparte eso, y el trabajo, que influía en el ánimo de la gente tremendamente. Claro. Sí. Entonces vos tenés una experiencia personal que te has construido a lo largo de todo este tiempo. Hubo una cosa muy importante, por lo menos así trascendió a la comunidad o a la sociedad, que fue tu separación del movimiento popular neuquino. Y vos dijiste hace un momento dijiste que casi me echaron, o casi me expulsaron, fue la frase. Entonces son 2 cosas. ¿En qué momento sentiste que estabas con otra mirada, o al menos con otra forma de hacer política con respecto a tu papá? Y si eso provocó algún alejamiento. Es que no fue... Y lo de la expulsión del MPN. De mi papá no, porque lo que hice, lo hice con su anuencia. Por ahí quizás ninguno de los dos pensó en ese momento que iba a ser para toda la vida para mí, ¿no? Mira. Pero sí, fue... Él estuvo de acuerdo. Y sí, porque yo era opositora, opositora dentro del partido, claro. ¿no? Me candidateé a presidente del partido. Claro. Y casi gané.
Y creo que fue una de las pocas veces que en el movimiento popular neuquino, si no la única, tendría que mirarlo eso, que hubo elección interna dentro del MPN. No, creo que hubo alguna otra. Pero que una compañera dijo, sí, claro, porque sos mujer, porque si no hubieran arreglado pero como vos te candidateabas, entonces vayamos a interna porque de alguna forma hay que sacarla a esta, porque una mujer, no sé de cuántos años te estoy hablando atrás, pero unos 25 años atrás era muy prepotente que una mujer se candidateara a presidente del partido. No. Sí, un partido creado fundamentalmente por hombres. Mis hermanos, o sea, mi papá era peronista. Claro. Él forma el Movimiento Popular Neuquino porque Perón había dado la orden de votar en blanco, y él veía que el voto en blanco ganaba, pero no tenía ningún efecto, porque era voto en blanco. Entonces ahí es donde decide con los intendentes justicialistas formar el Movimiento Popular Neuquino. Él era peronista, siempre fue peronista, toda su acción dentro del Movimiento Popular Neuquino fue justicialista. Y todos los peronistas fueron a caer al Movimiento Popular. O sea, no es que yo le estaba diciendo me voy al partido a la derecha o algo totalmente, o al radicalismo, no, era aparte. La diferencia no fue conmigo, sino con mis hermanos. Mis hermanos sí le cuestionaron, Ike y Caito, su forma de hacer política, y ellos ya estaban embarcados acá dentro de la provincia haciendo política dentro del partido peronista. Claro. ¿no? Claro. Con ellos sí, pero... Ellos no pertenecieron al MPN, no. Y no creo... ¿Así afiliados? Claro, no, para nunca. nada, no, claro. O sea, siempre acompañando. Claro, vos ves las fotos y estaban acompañando, pero llegó un momento claro. en que ellos, bueno, con su militancia, cuando nos vinimos a Neuquén, debe haber sido... con sus amigos que están desaparecidos, claro. Algunos muertos, claro. Otros, empezaron a militar y después se fueron en el PJ, y después se fueron a Buenos Aires y siguieron la militancia. Ahí sí, con ellos puede haber sido, porque estaban mi papá muy activo, claro. Pese a que estamos hablando de cunas comunes, ¿no? De la cuna común, porque en realidad estaban defendiendo las mismas cosas, de distinta manera. Pero bueno, mi padre claro. Dentro del peronismo fue considerado, no sé si un traidor, pero por ahí cerca, y bueno, Abal Medina, que escribió un libro donde dice barbaridades sobre mi papá, y que yo le pedí que las remendara, y me prometió que en la próxima edición del libro lo iba a corregir, y cuando hubo una segunda edición no lo corrigió. Pero bueno, logré que saliera en alguna radio acá en Neuquén reconociendo el error. Porque decía que papá había ido a España a coimearlo a Perón para que no viniera para no me acuerdo qué elección ya, y era parte de un pedido del gobierno nacional en ese momento, que creo que estaba la NUCE. Bueno, y nada que ver. Mi papá nunca viajó a España a conocerlo y nunca estuvo cerca de Perón, salvo por ahí habrá sido en una actividad de gobierno cuando fueron presidente él y gobernador papá, que tampoco encontré registro, pero bueno, es más fácil que se haya dado, pero de ninguna manera ir a sobornarlo allá, como dice Abal Medina, claro. ¿no?
bueno, había venido a Valmedina y habían amenazado con quemar la casa de papá. Mira. La cuestión es que se estaban pertrechando en la casa. Yo estaba embarazada de mi primer hija, yo vivía en Contralmirante Cordero, en Río Negro. Bueno, no me dejaron quedarme en la casa. Bueno, al final vinieron a la casa, gritaron un poco y se fueron. Y ahí estaban mis hermanos. Mira. Del lado de afuera. Claro, sí. claro. Bueno, claro. Esas circunstancias, Claro, ¿no? Claro. ¿A vos no te pasó de estar alejada políticamente nunca, de tu papá? No hubo nunca. Cuestiones de fondo, siempre, a lo mejor de forma, ¿no? Sí, por ahí, pero claro. La verdad es que mucha admiración por él. Claro. Y ahora que estás tan activa en la política, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran, enorme diferencia? Y me animo a calificarla así, porque la estamos viviendo, ¿no? La enorme diferencia en el transcurso de estos años en relación a la mujer en la política y a tu rol como senadora y como mujer activa de la política. Y es enorme. O sea, yo me acuerdo haber rezongado de que nosotras las mujeres, porque yo fui muy militante, siempre estábamos trabajando, pero que los varones llegaban la noche, se juntaban y se hacían un asadito y un trago de vino y ahí, bueno, decidían quién iba en tal lugar, tal otro y tal otro, ¿no? Y que las mujeres, por más que siempre poníamos el cuerpo diariamente para la militancia, bueno, en el momento de repartir los lugares nunca estábamos porque ya empezaban nuestras tareas de cuidado. Sí, eran como la mujer destinada a hacer las empanadas de la campaña. Claro, ¿no? Claro. La rama femenina. La rama femenina. Y bueno, yo hice una maestría en los años 90, estudios de género, que dictó acá en la Universidad del Comahue, pero en la sede de Roca, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Fue larga esa maestría de 4 años. Bueno, y una de las profesoras decían, ustedes cuando estén en esos tiempos muertos, picando cebolla, bañándose, bueno, piensen en las mujeres de su familia, a ver qué vida tuvieron, ¿no? Y la otra recomendación que nos hacía era, bueno, ustedes tienen que armar un gobierno, tienen que nombrar ministros, secretarios de Estado, intendentes y demás. Y piensen en mujeres, ¿no? Y yo me descubrí que, bueno, las vidas de mi familia, que era la primera recomendación, no pasa nada, todo bien. Que tuve que tener un segundo y hasta un tercer momento de ponerme a pensar para analizar bien las vidas de mis tías, por ejemplo, de mis primas. Y cuando tuve que armar el gabinete, solo me salían nombres de varones. Claro. Porque además vos tenías una gran, esta idea de tu papá, que era tan importante, y sin embargo en ningún momento aparece tu mamá en el campo político. No. O como que influencia de alguna manera, o tiene alguna presencia de alguna manera importante. Sí, pero mi mamá era brava en casa. Sí, tenía su... ¿Pero tenía su opinión política ella? Sí. ¿A favor de...? Y a favor siempre de papá, defendiéndolo. Siempre defendiéndolo. Siempre defendiéndolo. Sí, y cuando uno quería poner paños fríos, ella no te dejaba. Ajá. Bueno, la cuestión es que mi primer gabinete fue todo de varones porque no encontraba así en la rapidez nombres de mujeres. No había nombres de mujeres. Recién en un segundo tiempo, porque el tema era que tenía que ser formado con mujeres. Con mujeres.
Y las empecé a descubrir. Mirá. Y digo, si a mí, que estoy estudiando esto, y que rezongo toda la vida, porque no me dan el lugar que corresponde, me pasa esto, me imagino los varones, lo que les debe costar, ¿no? Claro. Bueno, pero cuando descubriste que había nombres de mujeres, terminaste, sí, claro, por todos lados, claro, por todos claro. lados. Bueno, y una tarea que hicimos en el movimiento popular neuquino, que fue cuando se puso el cupo del 30%, era para los legisladores y demás en la ley nacional. El MPN fue la primer carta orgánica de un partido político del país que reformó su carta orgánica para adecuarse a la ley. Y bueno, se enojaron mucho conmigo, pero lo logramos, ¿no? Entonces esa integración de las listas, o sea, minoría y mayoría, entonces todos los partidos, todas las listas que participaran en la interna, en primer lugar tenían que llevar una mujer, porque si no la integración no iba a ser posible. Bueno, todos recurrieron a la justicia electoral. Mirá. Y a todos les gané, así que muy satisfecha en ese momento por ese logro, ¿no? Ahora ya tenemos la paridad, así que... Bueno, grandes desafíos. Es importante que las mujeres estemos en la política, tenemos una mirada diferente. Y en el transcurso de toda tu experiencia y actividad política, ¿qué mujeres así te parecen destacadas, para destacar y que te hayan sorprendido inclusive, ¿no? Que te hayan, o que despierten en vos una admiración particular? ¿Tenés así? Sí, y bueno, Cristina me puede, a mí, me parece que, bueno, yo esta historia que te conté de papá, que es como cuando uno llega a alguien que te puede solucionar el problema, que te puede entender, que te puede escuchar, y que mis hijos decían, pero ¿por qué les pasa eso si es el abuelo? Claro, para ellos era el abuelo, no podían entender. Bueno, y que nos reíamos juntos. A mí me pasa con Cristina. Sí, eso que la gente llegaba a mi papá, yo llegar a Néstor o a Cristina, es eso. ¿Y cuál es el grado de relación que tenés con ella, además de política? No tengo. No tengo. No. Tenés una gran admiración y además... Sí, bueno, ella se ha portado, ha tenido gestos. Bueno, yo la otra vez que fui senadora le dejé mi oficina a ella. Cuando murió papá, ella vino a Neuquén a un acto que hacía en Contralmirante Cordero, en Río Negro. Y me pidió que yo estuviera, y en el discurso habló de papá, y a mí se dirigió como Silvia, mi amiga. No tengo relación de otro personal. No, personal, esa es la palabra. Sí. ¿Y cómo es tu vínculo o cómo es tu relación con las otras mujeres de los otros partidos hoy en el Senado? No la tengo. No con la tenés. Otros partidos no, pero sí con las mujeres de mi bloque, que vienen de distintos lugares, no solo de las provincias, lógicamente, pero sí de distintos, hay partidos que adhieren al frente, y entonces están... y hay gente a la que yo admiro, por ejemplo, Juliana Di Tulio, una Anabel Fernández Agasti, una chica joven que entró ahora de Entre Ríos, Estefanía Cora. La verdad es que son mujeres para admirar, porque tienen una visión política,
no firmes, pueden arreciar contra ellas y ellas siempre seguras y sumamente políticas, ¿no? Esa cosa de, aun cuando todo está perdido, insistir porque saben que hay que insistir y bueno, eso me maravilla de ellas. Silvia, ¿qué es lo que te enoja? ¿Qué es lo que en el transcurso de toda esta experiencia, recordás algún enojo grande así con la política, decir, de estar enojada realmente, ¿no? De decir, esto ahora no es... estoy muy enojada. ¿Ahora estás enojada? Sí. Nunca creí llegar a una situación. Vengo de una reunión y sí, hoy había una reunión importante. Uno tiene que poder saber transmitir con pocas palabras lo tremendo que nos está pasando, porque no hay ninguna actividad, ¿no? Y bueno, lo que dije fue que bueno que estemos juntos, que estemos unidos, que sepamos que podemos confiar el uno en el otro y el otro en uno, porque tenemos un enemigo muy grande, claro. Y lo llamo enemigo, es verdad, no adversario, claro. Porque es enemigo del pueblo, es enemigo de las provincias y es enemigo de la nación. Yo como nunca estoy viendo, porque creo que, bueno, esta cosa deshumanizada con la gente y con las instituciones que atienden a la gente o que nos pueden hacer crecer culturalmente, me pone pero muy mal. Muy mal, porque para mí es el objeto del Estado. El Estado se tiene que ocupar de esto. Esa es mi concepción. Pero yo que soy grande ya y que he sido activista política durante muchos años, nunca había visto esto de que tenga yo temor por la soberanía de nuestro país. Estoy... Así como cuando estudiábamos en el cole, bueno, que una guerra con este, con el otro, y entonces un país se conformaba, bueno, anexaba un territorio o perdía otro territorio, bueno, yo estoy viendo que corremos peligro. Claro. Y lo que corre peligro, en primer lugar, bueno, son las Islas Malvinas, la Antártida, Tierra del Fuego y la Patagonia. O sea... Es toda una zona geopolíticamente y económicamente muy codiciada. Más ahora que hay dificultades en el hemisferio norte, con China, sí. Con Rusia, sí. Con India, Estados Unidos ha puesto los ojos en nosotros y en mala hora para nosotros. Y es evidente que ha puesto los ojos aquí, ¿no? Sí, así que claro, con la riqueza de vaca muerta, claro. Y con los pasos y con la superabundancia de agua y de petróleo, agua en la Antártida, petróleo en Islas Malvinas y la riqueza hictícola que tenemos, bueno, nos han descubierto y corremos peligro con este gobierno que, por ejemplo, seguro que va a aceptar al embajador que ha designado Trump para la República Argentina, donde dice que viene a controlar que las provincias no negocien con China, tal cual. A que Cristina siga presa. Bueno, sí, lo han dicho con toda claridad. Bueno, y el presidente nuestro, que el discurso que dijo en la sociedad rural, donde dice que le saca las retenciones al campo, pero que va a vetar la ley para los jubilados. Entonces es evidente, y pasándole no me sale el nombre, un peón
a caballo con la bandera americana. Yo nunca lo he visto a Milei con la bandera argentina. Lo vi haciendo flamear la bandera de Israel y ahora aplaudiendo en un acto argentino la bandera americana. Bueno, y como que todo va haciendo juego con todo, y por eso mi gran temor. ¿Estamos preparados desde el Congreso, en este caso, desde la senaduría, para poder enfrentar este ataque? No, es el único lugar que pone un poco de freno, ¿no? Sí. Pero es muy dificultoso, y ahora las relaciones de fuerza van a cambiar, porque en diciembre se renuevan las autoridades y ellos han conformado el Partido Libertario en toda la República, cosa que no lo tenían, y aunque pierdan, van a ganar. Entonces van a tener más gente y no van a tener la necesidad quizás tan grande como han hecho hasta ahora de comprar voluntades, que también es muy difícil de enfrentar eso, porque hay senadores que te aseguran que tal cosa, tal dictamen no lo van a firmar, que no lo van a firmar, no lo van a firmar, y a las 2 horas aparece su firma, ¿no? Y después los ves en Paraguay parados en el límite con 200, 300 mil dólares comprándose departamentos y ese tipo de cosas, o puestos para él y su gente en otro lugar, o una embajada en algún lugar. Todo eso. ¿Qué te sostiene? Porque desde el punto de vista político hay muchas cosas para hacer. No sé cuántas se pueden hacer, pero vos que estás en actividad plena, ¿qué esperanza tenés en relación a lo que se puede hacer desde la política y en un rol como el tuyo, ¿no? O sea, el rol del Senado, del legislativo, sí. Es una frenada tremenda si uno viene del Ejecutivo, claro. Porque en el Ejecutivo es hacer, o sea, se necesita tal cosa, está la plata, bueno, adelante, o sea, no alcanza el día para hacer todo lo que uno quiere hacer. Pero el legislativo es una frenada, porque nada de eso hay, o sea, uno no tiene recursos, claro, más que la palabra. Claro. Yo creo que está en la firmeza y en no aflojar. No aflojar. No, ¿estamos preparados, Neuquén, para enfrentar este atropello por parte del gobierno nacional en relación a sus bienes, a sus recursos? No. El gobierno provincial no da muestras de defender los recursos. A nosotros nos va a quedar en Neuquén solamente el pasivo. ¿El qué? El pasivo ambiental. O sea, todo lo que genera el petróleo, que es muy destructor de absolutamente todo, de la tierra y del agua. Bueno, tenemos este pueblo nuestro que está ahí plantado sobre Sausal Bonito, sí, sobre el núcleo de Vaca Muerta, totalmente destruido por los temblores del fracking, que se les han quebrado todas sus casitas, ¿no? Sí, prácticamente todas las semanas hay un Sí, hay días que hay muchos. Yo alguna vez he sentido desde acá, bueno, el agua... Sí, no se difunde el registro. El agua contaminada, se usa mucha agua. Claro. No sé qué va a pasar con eso, si hay estudios no se pueden divulgar, no permiten. Y después lo que mi viejo quería, que era, bueno, sí, ustedes nos sacan un recurso que no es renovable,
en algún momento se va a acabar porque no es renovable, Claro. que quede alguna industria acá. Ujú. Y la verdad es que las 2 veces que logró algo del petróleo, que es hacer la separación de los gases ricos Ujú. en origen, y después la planta de metanol en Plaza Huíncul, cuando fue la pueblada de Cutralcó y Plaza Huíncul, después no, creo que ese fue la última industria derivada del petróleo que se estableció acá en la provincia. El gobernador de Neuquén con el gobernador de Río Negro, Beretilnec, estuvieron en Allen inaugurando unos tanques, que es a donde se va a juntar el gas o el petróleo, que después van a salir a Sierra Roja, ¿cómo es que se llama? Bueno, pero va directo a la tolva que está en el mar para cargar los buques, o sea que no se lo llevan directamente, claro, sin dejar absolutamente nada para nosotros más que el pasivo de la tierra. ¿Has visto cuando has viajado en avión con las cuadrículas, los pozos, como y la estepa patagónica es muy endeble, la vegetación que tiene, si la sacás, si la arruinás, es raro que vuelva a crecer, y bueno, y todas las picadas, la cuadrícula esa, los pozos, bueno, y el agua contaminada, el agua contaminada. Silvia, por último, ¿quién es Silvia Zapac? No, mira, no sé. ¿No? ¿Qué sé yo? No sé qué querés. No, quiero que me digas quién es Silvia Zapac, que le digas al que escucha, al que te ve. Y no sé lo que soy, pero quisiera ser para el otro una persona fiable, sí. Ajá. Sí. O sea, en quien uno pueda confiar, ¿no? Creo que lo he logrado en mi familia, por lo menos. ¿Ah, sí? Eso sí, sí. Y espero haberlo logrado en la gente también, ¿no? ¿En tu Yo familia? tengo muestras del afecto de la gente hacia... ¿Tenés? Sí, sí. Acá en Neuquén, que es donde más se me conoce, sí. Y aparte, lo que yo quiero ser, y creo que lo he logrado, es ser cercana. O sea, no ser una persona distante. Eso también con mis actitudes creo que lo he logrado. Que cualquiera se pueda acercar a mí. Claro. ¿Trabajas mucho para eso? Es decir, No, trabajar significa viajar y andar en lo más cercano con la gente. ¿Para qué? Para estos logros personales. Claro. No, sí, yo viajo bastante, voy mucho al norte. Ajá. Enterré a toda mi familia en Barbarco. Ah, mira. Sí, entonces voy siempre al norte, tengo amigos, hago la recorrida, después la gente militante también. Bien. Sí, el norte me encanta porque la gente es el auténtico neuquino, me parece, ¿no? Como que nosotros y el sur estamos más teñidos por Buenos Aires, sí, y por otra dinámica, claro, pero el norte es como que mantiene, eso es una tierra que aparte es bellísima. Sí. Es bellísima. Es verdad. Bueno, ¿te sentiste cómoda? Sí, ¿Sí? sí. ¿Te quedó algo por decir? No, charlamos bastante. Bueno, claro. Creo que hablé más de lo que siempre hablo, ¿no? Al contrario.
siempre hay mucho más para Sí, contar, ya sé, pero claro, nunca, claro. nunca se hace. Yo te tengo que agradecer en nombre de la Yapa, en nombre de este pequeño equipo que somos, te tengo que agradecer enormemente esta voluntad de sentarte y a conversar y, No, fue un y con toda placer. libertad y Bueno, pero eso lo provocás vos, Bueno, así muchas que gracias. claro, que vos también tenés. Yo quisiera ser yo periodista para hacerte un reportaje a vos, bueno, ¿no? cuando quieras, ¿eh? No es tan difícil, preguntar y listo, preguntar lo que te interesa. Sí, no, bueno, te pero interesa ahí preguntar. me hiciste decir cosas que no, Bueno. no las digo habitualmente. Bueno, te agradezco Sí, muchísimo, sí. te agradezco mucho. Gracias. Gracias, Amorosa. hasta pronto.